¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho que estén bien. Con esa energía por la mañana. Amén. Hace un tiempo estoy leyendo un libro que ha generado mucho. Me ha llevado a pensar mucho en la profundidad de Dios y Dios ha ido removiendo cosas en mi ser y trayendo algunas preguntas y también algunas convicciones acerca de el Dios olvidado. Así se llama el libro. Después si lo quiere buscar, lo quiere comprar, se lo recomiendo. El Dios olvidado se llama. Y habla acerca de la tercera persona de la Trinidad, de la que hoy te quiero compartir. ¿Amén? ¿Quién es la tercera persona? El Espíritu Santo. ¿Amén? El Espíritu Santo de Dios. Y pensando en lo que iba a compartir, se nos hace difícil a veces entender la grandeza de lo que tenemos con nosotros, que es nada más y nada menos que a Dios mismo. Amén. Tenemos al Espíritu Santo, el cual ha ido perdiendo en algún sentido un poco de protagonismo y se ha vuelto casi como si fuera una fuerza, como si fuera algo que yo puedo invocar, que puedo traer, que puedo llamar cuando tenga ganas de hacerlo, y no como una persona que vive dentro de mí. ¿Usted sabía que Dios vive dentro de usted? Ese es el Espíritu Santo de Dios. Y ese mismo Dios, esa tercera persona de la Trinidad, ha perdido valor, ha perdido importancia y relevancia para la iglesia, al punto tal que hemos perdido la fe y la certeza de que Dios puede hacer cosas grandes. Este predicador, este pastor, dice, a veces dejamos de pedirle cosas al Espíritu Santo por dos razones. Una, porque tengo miedo de que no me responda, de no ver la señal que estoy pidiendo. Y la segunda es porque me da miedo que lo haga. Entonces, son dos escenarios que a nosotros nos ponen en una situación frente a Dios, al Espíritu Santo, de incertidumbre y de incredulidad. Pero eso no es culpa nuestra. Eso es algo que ha ido pasando porque hemos dejado de prestarle atención a las distintas etapas, a los distintos momentos de la iglesia, a lo que ha transcurrido desde la Biblia hasta hoy. Y vamos a conversar sobre eso, porque la naturaleza de Dios se ha ido revelando muy paulatinamente. En un principio nosotros vemos a Dios Padre revelándose desde la creación. Y a veces pensamos, y bueno, ¿y cuándo llegó el Espíritu Santo? ¿Y cuándo nació Jesús? ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo en ese tiempo de la creación? ¿Era solo Dios Elohim, Yahweh, y no había otro más? ¿No había nadie más? ¿El Espíritu Santo apareció de pronto como algo creado? ¿Jesús apareció como parte de la creación? No. Y vamos a ver que en la palabra de Dios encontramos pruebas suficientes para afirmar que nuestro Dios es un Dios trino desde el principio hasta el final. Amén. El Espíritu Santo siempre estuvo desde el momento de la creación, durante toda la etapa del pueblo de Israel. El Espíritu Santo estuvo ahí. No fueron dioses creados por el Padre, son parte de la Trinidad. Entonces, cuando nosotros como iglesia entendemos que lo que tenemos es a Dios y no una fuerza, todo empieza a cambiar de sentido. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre estuvieron. Ninguno fue creado y todos tienen la misma importancia
en la palabra de Dios. El principio básico del concepto de la Trinidad, del Dios Trino, es unidad y distinción. Es decir, son tres personas que conforman un todo. Y yo tengo que aprender a ver a esas tres personas operando en la palabra de Dios, lo cual a mí me va a dar la certeza, la fortaleza de decir, yo no tengo una fuerza extraña, yo no tengo algo que puedo convocar como si fuese un amuleto de la suerte, yo tengo a Dios conmigo. Bueno, no está muy convencido, pero va a ver que cuando pase la palabra se va a terminar de convencer. Quiero que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 1, y vamos a ir conversando acerca de esto, acerca de la existencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo desde el principio. Génesis, capítulo 1, verso 1 y 2. Cuando usted lo tenga me avisa con un amén. Dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Saben qué es lo curioso? Que cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta que en el libro de Génesis, en el principio, en la creación, el término para referirse a Dios era en hebreo Elohim, que significa o es el plural de Dios. Entonces está hablando de dioses y no está hablando de ángeles o de dioses creados, está hablando de la mismísima y santísima Trinidad. Entonces Dios no creó al Espíritu Santo y tampoco creó a Cristo. Son tres personas que conforman un todo y que estuvieron desde el principio y que lo harán hasta el final. Amén. ¿Me sigue hasta ahí? Fíjese lo que dice Génesis 1:26 en ese mismo capítulo. Dice así: luego dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. Eso es un diálogo, es hablar con alguien. ¿Estaba Dios loco acaso si estaba solo? Era la mismísima Trinidad la que estaba presente en el momento de la creación. Entonces, cuando vos y yo fuimos creados, hubo obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Me va siguiendo hasta ahí? Todo lo que es verdad, escuche esto con atención, todo lo que es verdad sobre Dios lo es para el Padre, lo es para el Hijo y lo es para el Espíritu Santo. Todo lo que es verdad, todo lo que la palabra dice acerca de Dios Padre, también lo dice de Dios Hijo y también lo dice de Dios Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Me sigue hasta acá? Bien. A lo largo de toda la palabra de Dios vemos una revelación de Dios progresiva hacia la humanidad. Fíjense que Israel era un pueblo tan incrédulo, era un pueblo al que le costaba tanto aferrarse y creer y tomar una palabra de Dios, que imagínense que Dios les hubiese hablado a cada uno independientemente sin haber utilizado un mediador. ¿Ustedes se imaginan la catástrofe que hubiese sido si Dios, en vez de utilizar a un Abraham, en vez de utilizar a un Noé, en vez de utilizar a un Moisés, a un Josué, Dios hubiese hablado individualmente con cada uno de los hombres que formaban parte del pueblo de Israel? Si se confundían con uno que les bajaba la señal tan directa y tan clara, sin ningún tipo de rayas en el televisor, imagínense cómo se confundirían si Dios les hubiese hablado individualmente. Entonces, esto tiene que ver con que el hombre
ha ido comprendiendo, ha ido aceptando y creciendo en el conocimiento de Dios de manera progresiva. A usted no se le iba a ocurrir, o a Moisés no se le iba a ocurrir hablar del Espíritu Santo de Dios a el pueblo de Israel, porque no lo entenderían. Sabían que vendría un Mesías y no lo reconocieron. Entonces, Dios ha ido mostrándonos, y hoy nosotros con el diario del lunes, ya teniendo la Biblia, teniendo estudios, teniendo teólogos que nos hacen las cosas mucho más fáciles, entendemos un montón de cosas que pasaron, pero ellos las estaban viviendo. Entonces, Dios necesariamente fue revelándose de manera progresiva para que la humanidad siempre se acercara a Él y que la humanidad lo pudiera conocer. Sin embargo, esto no siempre fue así. Amén. La mayoría de los teólogos coincide en que la palabra de Dios, desde el inicio hasta el final, pasa por 7 periodos de tiempo, 7 dispensaciones. Le voy a pedir a mis hermanos de multimedia que me compartan la imagen, por favor. Usted me avisa si la ve ahí. ¿Se lee ahí? Bueno, fíjense, desde el inicio, que no se alcanza a distinguir esa letra amarilla, ahí dice etapa de conciencia. Sí, la dispensación de la conciencia. La primera de todas es la inocencia, que es la creación del hombre. Después tenemos la conciencia con el pacto adámico. Después tenemos el gobierno del hombre en el pacto noéico. Después tenemos la promesa de Dios con el pacto de Abraham. Después tenemos el pacto mosaico, que es el punto número 5, que tiene que ver con la ley que Dios le entrega a Moisés en el Éxodo. Y después tenemos la era de la iglesia a partir de Cristo, de la crucifixión de Cristo en adelante, tenemos la era de la iglesia. Esta parte de acá donde dice rapto, 7 años, y eso obvíelo porque cada uno tiene una postura distinta acerca de los últimos tiempos. Pero estos 7 son tiempos en los que todos, o la mayoría de los teólogos coinciden que la iglesia o que el mundo ha transcurrido. ¿Sí? 7 dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? Es un periodo de tiempo durante los cuales el Señor tiene en la tierra por lo menos un autorizado que posee las llaves del sacerdocio y que tiene el mandato divino de predicar el evangelio a los habitantes de la tierra. Eso es una dispensación, es un periodo de tiempo. ¿Sí? Vemos en la inocencia la creación hasta la caída, ¿sí? Hasta la manzana prohibida. Vemos la segunda etapa, la conciencia, iniciada en la caída y finalizando en la expulsión de la presencia de Dios. El gobierno, una nueva oportunidad para el ser humano y finalizada en la dispersión de Babel. La promesa, que inicia con Abraham y finaliza con la entrega formal de la ley misma, en el libro de Éxodos, que finaliza en la crucifixión de Jesús. Y el sexto periodo, que es el que nosotros hoy estamos transitando, que es el periodo de la gracia. ¿Sí? El periodo de la gracia, la mayoría de los teólogos coincide en que inicia en el libro de Hechos, capítulo 2 en adelante. Es hasta hoy. ¿Por qué te hago mención acerca de estas dispensaciones? Ahora sí se ve bien, ¿no? Inocencia, conciencia, gobierno, promesas a Israel, la ley de Moisés, la era de la iglesia y el reino milenial, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo y el reino de los 1000 años. ¿Sí? Pero nosotros que hoy estamos transitando la etapa de la era de la iglesia o la era de la gracia, debemos entender cuál es la relevancia de la Trinidad en esta era. Lo dijimos, para el antiguo pacto, para Moisés, para Josué, para Noé, para Abraham, para los profetas, Dios, Elohim, Dios Todopoderoso,
haciéndose presente y revelándose a un solo hombre, hablando con un mediador en esa dispensación. Después, como no le resultó fácil a Israel lograr entender o aceptar la voluntad de Dios, Dios toma la decisión de enviar a su Hijo, que fue siempre el plan A. Porque Dios sabía que esto iba a fallar. Porque sabía que era necesario un Salvador. Amén. Pero fíjese una cosa. Fíjese cuántas personas pasaron en un diálogo directo con Dios Padre. Adán, Noé, Abraham, Moisés, Josué, Elías, Eliseo, Abdías, Jonás, Amós, Isaías, Miqueas, Jeremías, Sofonías, Nahum, Habacuc, Ezequiel, Daniel, Ageo, Zacarías y Malaquías y Nehemías. Fíjense todos los mediadores de los que Dios se supo proveer para hablarle y para comunicarse con el pueblo de Israel. Y aún así, con toda esa lista interminable, no terminaron de creerle a Dios. Entonces dijo Dios, bueno, si no me van a entender con estos 18, 20 que les estoy mandando y que siempre repiten el mismo mensaje, voy a hacer las cosas distintas. Voy a enviar a mi Hijo, voy a mandar a la segunda persona de la Trinidad, corporizada en un hombre, para que entiendan el mensaje. Durante este tiempo, durante el tiempo de la ley, que termina con la crucifixión y la ascensión de Cristo, Dios quiso acercarse y darse a conocer y tener una relación con Israel. Pero como sabemos, ellos una y otra vez se alejaron de Dios por lo que Él hizo 400 años de silencio. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo intertestamentario de 400 años en los que Dios no se proveyó de ninguna persona que pudiera ser su portavoz. Pero Dios vuelve a renovar los votos y nos envía a Cristo. Entre las personas de la Trinidad siempre hubo una armonía perfecta en relación y en expresión completa. Dios es una sociedad perfecta en sí misma. Nunca hubo una contradicción entre lo que es el Padre, entre lo que es el Hijo y entre lo que es el Espíritu Santo. Siempre hubo una armonía perfecta y eso solo puede suceder cuando Dios está en el asunto. Hasta este momento vimos la revelación de Dios Padre en el Antiguo Testamento y en los Evangelios empezamos a ver la revelación de la segunda persona de la Trinidad, de Jesucristo, que curiosamente en su bautismo aparecen representadas las tres personas de la Trinidad. ¿Se acuerdan lo que pasó ahí? ¿Quiere ir conmigo al libro de Mateo capítulo 1? Mateo capítulo 1, del versículo 9. A ver si anoté bien. ¿Cómo? Creo que anoté mal la cita. Denme un segundo. Y es mi letra, ¿eh? Así que imagínense si fuera la letra de otro. ¿Cómo? Puede ser. Mateo 3:13. Gracias, Pastor Marcelo. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el Jordán
para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque sí, así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos en el bautismo, en el inicio del ministerio de Jesús, a la Trinidad operando. Entonces, ¿a qué quiero llevarlo en esta mañana con este mensaje? A que entendamos la importancia de lo que portamos. Usted no está portando una fuerza animada, no está portando una energía que lo moviliza. Usted está portando al mismo Dios que estuvo desde el principio y que estará hasta el final de los tiempos. Si bien nosotros a través de Jesucristo vemos la revelación perfecta de la persona de Dios, vemos las distintas facetas a través del caminar de Cristo en la tierra, podemos entender a la perfección a Dios en muchas de sus facetas, de sus etapas, de su carácter. Pero el Espíritu Santo siempre estuvo presente durante todo el periodo de Cristo en la tierra. Y sin el Espíritu Santo, Cristo no lo hubiese podido hacer. ¿Por qué? No porque Cristo no pudiese, porque no es Dios, sino porque es necesario que actúen en total armonía y dependencia. Y Cristo venía a revelarnos al Padre en obediencia, en sujeción. Él decía: yo no digo lo que quiero, o sea, yo glorifico al Padre. Y el Espíritu Santo me glorifica a mí, porque les va a recordar todas las palabras que yo les dije. Entonces hay una perfecta armonía en eso que no debemos descuidar. Vaya conmigo a Juan capítulo 14, desde el versículo 9 en adelante, dice así: Jesús le contestó: pero Felipe, tanto tiempo ya llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto, a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme: muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, al menos créanme por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Fíjense qué declaración de Jesús a Felipe, a Tomás, el crédulo. No me conociste en todo este tiempo y me estás preguntando a dónde vas, a dónde vamos, cuál es el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie puede ir al Padre si no es por mí, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Entonces hay una armonía, una sincronía perfecta entre la Trinidad que debemos entender, y no debemos separarlo como tres pétalos de una planta que decimos: ahora obra este, ahora obra el otro, ahora obra esta otra persona. Son las tres personas de la Trinidad operando en tu vida, operando en la mía. ¿Amén? ¿Me sigue hasta ahí? En la dispensación en la que nosotros hoy vivimos, en la época de la gracia o de la iglesia, la cual inicia en Hechos, capítulo 2, versículo 1, es en ella donde la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, se revela y mora en nosotros. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, verso 1. Fíjense, pasaje muy conocido por todos nosotros. Hechos capítulo 2, verso 1.
el inicio de la iglesia. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresar. Entonces, fíjense cómo Dios ha ido mostrándose poquito a poquito, pasito a pasito. Jesús mostrándose a unos 12 y revelándose a tantas multitudes. La gente siguió sin ver a Dios, sin creerle a Dios. Porque no es que no le creían a Jesús, no le creían a Dios. Cuando el pueblo de Israel no creía en lo que Dios decía, no creía en el Padre, no creía en el Hijo y no le estaba creyendo al Espíritu Santo. Entonces no es que yo amo a Cristo y al Espíritu Santo de vez en cuando lo visito. Porque son un todo. Porque no los puedo separar. Porque no puedo elegir cuándo estoy con uno y cuándo estoy con el otro. ¿Me entiende? Lo que usted y yo portamos, hermanos, es la misma presencia del Dios que estuvo en la creación. ¿Le ha pasado de ir a la montaña, al mar y decir, wow, todo esto lo creó Dios? Bueno, ese Dios que estaba creando todo eso es el Dios que vive en vos y que vive en mí. Fíjese si la iglesia no tiene poder. Ahora, ¿por qué no pasa? ¿Por qué estamos frisados? ¿Por qué estamos congelados? ¿Por qué nos hemos detenido tanto? Porque hemos dejado de pensar que vivimos en la dispensación, en el tiempo de la gracia, de la iglesia, en la cual el Espíritu Santo nos ha dado el poder para hacer las obras. En la que el Espíritu Santo nos ha dado el poder para poder resolver los temas de nuestra familia. Donde el Espíritu Santo nos ha dado el poder para salir adelante en nuestros problemas económicos. Y nosotros invitando a Dios, vení Dios, visítame. No se trata de visitas. Se trata de relación. Se trata de creerle a Dios lo que vos tenés adentro, lo que yo tengo dentro. Es al mismo Dios que estuvo en la creación. Eso es lo que quiero que entiendas. Y el mismo Espíritu Santo que dotó a los apóstoles de la valentía y el denuedo para predicar la palabra de Dios, para oponerse a quienes hablaban mal de ellos, ese mismo Espíritu Santo vive en vos y vive en mí. Ahora, ¿por qué no hay tantos Pablos? ¿Por qué no hay tantos Pedros? Si el Espíritu Santo es el mismo, si Dios es el mismo. Los israelitas tuvieron a Dios Padre muy presente, los discípulos caminaron con el Hijo y nosotros somos el hogar del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron formados y discipulados por Jesús, pero fue el Espíritu Santo quien los dotó de poder y valor para continuar la obra y para que el Evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra. Amén. Ya estoy terminando. Juan capítulo 14 dice lo siguiente, desde el versículo 15 en adelante. Si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes dentro de poco. El mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán,
y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Fíjense, Jesús yéndose, partiendo ya, le dice, tranquilos, no los voy a dejar solos. Y utiliza un término en el griego que es paracletos, que significa consolador. Les voy a dejar al paracletos, les voy a dejar al consolador. Pero a veces pensamos que el Espíritu Santo es un pañuelo descartable, que simplemente está para consolarnos. Ay, Señor, me equivoqué. Me encanillé, me metí en deudas y me metí en este préstamo, hice toda esta transacción. Ahora te pido que me consueles porque le debo hasta Adán. Y el Espíritu Santo te está diciendo, yo no solo estoy para secarte las lágrimas, estoy para guiarte, estoy para acompañarte, estoy para llevarte a la mismísima voluntad del Padre, porque yo hago lo que el Padre me pide que haga. Entonces, no utilicemos al Espíritu Santo simplemente como un consuelo. No hagas del Espíritu Santo un pañuelo descartable, porque es el mismo Dios que estuvo en la creación y que está dispuesto a sacarte adelante. Es el Espíritu Santo el que está dispuesto a levantarte cuando estás caído. Es el Espíritu Santo el que está dispuesto a restaurar tu corazón cuando está herido. El Espíritu Santo es mucho más de lo que nosotros hemos imaginado en este tiempo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Quieren que termine? Algunos iban a decir amén. Se frenaron. Gracias. La persona, la naturaleza de la persona del Espíritu Santo es evidente en su nombre, en el Consolador. Amén. Pero hay algunas acciones personales que no voy a leer en todas las citas, pero si alguien está anotando, quiero que no se pierda este detalle. Hay acciones personales del Espíritu Santo que hace en nosotros y que nos ayuda a entender. Nos consuela, nos enseña, habla, decide, se aflige por el pecado, conoce lo profundo de Dios, distribuye los dones, interpreta y lleva nuestra oración al Padre, da certeza de adopción y da testimonio de Cristo y lo glorifica. Fíjense todas esas funciones, esas acciones que el Espíritu Santo hace. No es simplemente tu pañuelo de consuelo. No es el hombro en el que tenés que llorar. Es la persona a la que tenés que consultar antes de decidir. Es la mano que tenés que tomar antes de dar el primer paso. Amén. Fíjense todas las funciones. Él es el agente divino que permite el nuevo nacimiento. Cuando nosotros leemos en el libro de Juan, capítulo 3, se lo voy a leer, no hace falta que lo busque. Juan, capítulo 3, versículo 5 al 8, dice así: te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignorás de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todos los que nacen del Espíritu. Hermanos, es imposible una transformación, es imposible un cambio genuino si el Espíritu Santo no vive en nosotros. Son esfuerzos en vano, son inmundicia delante de Dios nuestros esfuerzos si la obra redentora, la obra transformadora del Espíritu Santo no obra en nosotros. Deja de pelear con tu carne y rendite a Dios. Rendí tu voluntad, tu corazón a Dios, porque es ahí cuando te haces fuerte. Pablo decía, cuando yo soy débil, cuando yo no puedo, entonces Él se hace fuerte en mi debilidad. Es Él. Parecía la palabra que prediqué hace unos domingos atrás, pero no es la misma. Estoy hablando del Espíritu Santo hoy.
¿Saben que los hechos de los apóstoles, que para mí quizás hubiese tenido más representación el nombre si dijera los hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien dotó a los apóstoles para hacer la obra? Los hechos de los apóstoles hablan de la obra maravillosa que el Espíritu Santo quiere hacer en vos y quiere hacer en mí. Basta de ser una iglesia pusilánime, con dudas, con miedos, con incertidumbres. Vamos a Cristo, vamos a Dios, vamos al Espíritu Santo. Vos tenés al Espíritu Santo dentro. Bueno, haga de cuenta que me cree. El Espíritu Santo debe estar durmiendo la siesta ahí. Amén, dice. ¿Saben qué? La evidencia de la obra del Espíritu Santo se ve en lo que Pablo le hablaba a la iglesia de Galacia, en Gálatas capítulo 5, cuando le habla del fruto del Espíritu. Fíjense que no habla los frutos del esfuerzo, no habla la buena conducta, habla el fruto del Espíritu, es decir, una vida rendida a Dios y permitiendo la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ahí cuando vas a estar lleno de amor, lleno de paz, lleno de paciencia, lleno de benignidad, de bondad, de fe. Si no, es todo carne. Si no, es todo vacío, es todo costilla. No hay espíritu ahí. Para lo que le gusta el asado. Dije recién que Cristo glorificaba al Padre. Ahora, el Espíritu Santo viene a darle la gloria a Cristo también. ¿Por qué? En primer lugar, el Espíritu Santo nos ilumina para entender lo que la palabra de Dios dice. ¿Y la palabra de Dios a dónde nos conduce? ¿A Cristo? El mensaje central del Evangelio es Cristo. Entonces, el Espíritu Santo glorifica a Jesús a través de la iluminación de la palabra de Dios. ¿Qué más hace? Nos facilita la predicación, la proclamación ¿de quién? De Cristo. ¿De quién hablamos cuando hablamos del Evangelio? De Cristo. Es decir, el Espíritu Santo, y discúlpeme que soy tan insistente con esto, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad fundamental e importante, no es una energía. Y hay una perfecta armonía entre ambas. También trae regeneración, una nueva vida en Cristo. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 3, del 5 al 8, como veíamos recién. ¿Qué más hace el Espíritu Santo glorificando a Cristo? Santifica al creyente. ¿De qué manera? Transformándonos en la imagen de ¿quién? Vamos, tíreme un centro. No hay ningún 3, no hay ningún 4 acá que tire un centro. Aquí, a la imagen de quién somos transformados. De Cristo. Entonces, ¿a quién está glorificando el Espíritu Santo? A Cristo por medio de nosotros. Vamos que queda poco. Si el Espíritu no está presente, incluidas las buenas actitudes que podamos tener, son vacías y repugnantes para Dios. Para que mi vida agrade a Dios es necesario depender siempre del Espíritu Santo. Yo te quiero hacer una pregunta crucial, importante. ¿Cuántos quieren ser gobernados por el Espíritu Santo? Usted piense en el gobierno que tiene, piense en el gobierno que tiene en su casa y piense en el gobierno del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos bajo un gobierno, no podemos hacer lo que se nos canta. No podemos hacer lo que tenemos ganas. Tenemos que hacer lo que la ley dice. Y si el Espíritu Santo te dice, no es Europa, no es España, no es Estados Unidos, no es Brasil, es tu barrio. Y si el Espíritu Santo te dice, no es tu barrio, es Brasil, es Estados Unidos, es España, es Europa,
es África. Entonces es ahí. Porque nosotros queremos ser guiados por el Espíritu Santo hasta que se cruzan nuestros intereses. Ah, no, pero la escuela del nene. Ah, no, pero lo que tengo que hacer acá. Ah, no, pero mi trabajo, mi formación. Si vos querés ser guiado por Dios, el mismo Dios que estuvo en la creación, que habita hoy en vos, tenés que saber que van a haber cosas a las que vas a tener que renunciar. Pero la gloria de Dios será tan grande, tan fuerte, tan poderosa, que la gente va a llegar a Cristo a través de tu vida. Porque la obra transformadora del Espíritu Santo, a la imagen de Cristo, en vos y en mí, hablará por sí sola. Amén. Fíjense, Jesús, siendo Dios, hecho hombre, se valió del mismo recurso que está disponible para todos, especialmente la guía y el poder del Espíritu Santo. Vos me vas a decir, ¿qué estás diciendo? ¿Qué disparate estás diciendo? Lucas, fíjese lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18, y ya estoy terminando, es la última vez que digo lo estoy terminando. Dice, el Espíritu Santo del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quién fue? El Espíritu Santo de Dios. Ese es el mismo Espíritu Santo que estuvo en Cristo, hoy habita en vos. Fíjate si no tenés poder. Fíjate si no hay poder en Dios. Fíjate si no tenés algo tan grande portando en ese cuerpo tan diminuto. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. ¿Saben qué? La gran clave, para el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos fue la unidad. Fue el ponerse de acuerdo. Fue el estar unidos en un mismo deseo, en un mismo pensamiento. Pero ¿saben por qué estaban tan unidos? Porque tenían la misma necesidad, el mismo sentido de huerfandad el uno del otro. Porque el Mesías, el Salvador, el que había sido colgado en la cruz, que después volvió a aparecer, estuvo con ellos 40 días, volvió a retirarse. Pero antes de irse les dijo, yo les voy a dejar un consolador. ¿Les conviene que yo me vaya? ¿Les conviene? Entonces hay una necesidad de experimentar lo sobrenatural de Dios en nosotros. Pero solo pueden experimentarlos aquellos que tienen el deseo, aquellos que tienen la necesidad, aquellos que no quieren sentirse huérfanos. El Espíritu Santo de Dios está moviéndose en esta reunión. El Espíritu Santo de Dios está trayendo sentido de pertenencia, está sanando heridas. El Espíritu Santo de Dios está consolando, está guiando. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ese que se movió sobre la faz de las aguas, es el que se está moviendo en esta noche. Es el que se está moviendo en esta hora. Hay deseo, hay anhelo en tu corazón por ser lleno de la plenitud de Cristo, de la plenitud del Espíritu Santo, de la plenitud del Padre. Hay un deseo genuino en tu corazón por arrebatar todo lo que Dios tiene para vos. El Espíritu
Santo de Dios se está moviendo de una forma sobrenatural. El Espíritu Santo de Dios, aquel que dotó a Cristo del poder, aquel que dotó a los apóstoles de la autoridad para predicar el Evangelio, es el mismo Espíritu Santo que está obrando hoy en tu corazón. Es el que se está moviendo en tu corazón. Es el que te está pidiendo las llaves de tu casa. Es el que está pidiendo las llaves de tu hogar. Pablo dijo, somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué templo del Espíritu Santo estás siendo hoy? ¿Todavía tenés las llaves de tu hogar? ¿Todavía tenés las llaves de tu casa? ¿O se las entregaste al Espíritu Santo? Quiero decirte algo en esta mañana. Quiero desafiarte a que empieces a pedir con plena certidumbre de fe. Porque el mismo Dios que estuvo en el principio está hoy con vos. Dios no ha cambiado, no ha mutado, no ha cambiado su forma. Dios sigue siendo el mismo. Es tiempo en los que la iglesia tiene que pedir, tiene que manifestar el deseo. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos a cada momento. No solo para consolarnos, no solo para levantarnos. Te necesitamos para tener el poder y la autoridad dentro nuestro de predicar el Evangelio. Para que las personas nos vean transformados por la obra tuya en nosotros, mostrando la imagen de Cristo. Quiero invitarte a que empieces a levantar tu voz en adoración. Tu voz en un ruego, en una súplica, en un pedido. Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero que me desbordes con tu Espíritu. Quiero que me gobiernes desde principio a fin. Quiero que ese Espíritu Santo que estuvo en Cristo, que operó a través de Cristo, obre a través de mí. Es posible ir en contra del pecado, sí, pero si está el Espíritu Santo de Dios en tu vida, Él te santifica, Él muestra, Él hace, crea la forma de Cristo en vos y en mí. Basta de luchar con tus herramientas, con tus armas. No es con fuerzas, es con el Espíritu Santo de Dios. Es con el Espíritu Santo de Dios. Aquel Espíritu Santo que le dio el poder, que le dio la autoridad, que hizo mover los corazones para ir hasta Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo el que te llena de poder. Es el Espíritu Santo el que te llena de autoridad. Es el Espíritu Santo el que te da las fuerzas, el que te da los recursos. Es Dios obrando. Hay una iglesia en esta mañana sedienta del Espíritu. Hay una iglesia en esta mañana sedienta del Espíritu. Poder levantar tu mano y decirle: yo quiero esa llenura de tu Espíritu Santo. Yo quiero esa llenura de tu Espíritu Santo. Yo quiero ese denuedo para predicar tu palabra. Yo quiero, Señor, ese poder para enfrentar el pecado. Yo quiero esa valentía para poder decir: Cristo vive en mí. Vivo para Cristo. Vivo por Cristo y solo por Él. Es tiempo de que la iglesia del Señor se levante en una actitud de fe, de plena certidumbre de fe. Porque no es una fuerza, no es una energía, es Dios mismo obrando en tu casa.